ese momento donde dices, me voy a dedicar a bailar en esta crisis existencial porque es laboral, es económica. No tenemos también es social, dinero, porque sabes que hay tabús, hay mitos. Porque te dicen, te vas a morir de hambre. Pero no te lesionas. No, claro que sí. Un esguince de tobillo, que te pegaste fuerte de una fractura. Nuestro cuerpo físico es nuestro instrumento de trabajo. Que no te hagas la víctima. Ajá. Porque a todos nos pasan crisis todo el tiempo y te tienes que cuestionar, a ver, ¿mi situación es de vida o muerte? No. ¿Es terrenal? ¿Es banal? Hola, hola, bienvenidos a Todo es Danza Podcast. Un podcast donde exploramos cómo la danza está en cada rincón de la vida. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Y hoy, en este episodio, la crisis. Así que, Tony... Comenzamos. Muy bien. Tony, a ver, descríbenos, a ti que te encantan las descripciones. ¿Qué significa la palabra crisis? Bueno, este tema del día de hoy a mí se me ocurre o se me ocurrió porque en una universidad donde estoy trabajando, pues me invitaron a hacer una obra de 20 minutos y traté de desarrollar este tema de la crisis. Y claro que a la hora de que lo llevo a la danza me quedó muy, digamos que no es tan fácil de escribir y poder desarrollar un tema. O sea, ¿tuviste una crisis? Tuve una crisis. O sea, tuve una crisis ahí. Y entonces dije, no, yo quiero hablar sobre el tema porque tanta fue la investigación que quedó como ya sabes, plasmado en el arte del movimiento, pero taciturno. Sí, pero no es lo mismo. Entonces, aquí les va la explicación. Entonces, fíjate, crisis viene del griego que significa decisión, juicio, separar o sujeto a evolución. O sea, ¿qué quiere decir? Que en términos generales, realmente una crisis es una situación a evaluar y es una toma de decisión. A la hora de que finalmente se ha ido formando este sinónimo, este significado y sinónimos de crisis, como que se le han puesto estos adjetivos de problemático, de caótico, como una connotación negativa. De densidad baja. Exactamente. Que no lo es. Que no lo claro. es, ¿no? Sí, y si lo ves desde ese lado... El tema de la decisión, el juicio, pasar al siguiente nivel, una toma de decisiones, está en cualquier proceso. Cuando tenemos que decidir y tomar esa decisión, te pones en crisis. Pero efectivamente, la palabra crisis tiene una connotación por el paso de los años y porque la usamos en frases negativas, en situaciones negativas. Es que estoy en una crisis. Que si dejas de hacerlo dramáticamente es de... tengo la oportunidad, estoy ahorita en una crisis que me da la oportunidad de evolucionar, de pasar al siguiente nivel. Qué cosa que todo el tiempo en la danza, como bailarines, coreógrafos, maestros, crisis todo el tiempo, que es lo que vamos a hablar hoy en el episodio. Entonces ahí dices, es que tiene esta connotación de crisis, la crisis económica, la crisis política, la crisis laboral, la laboral. Entonces, existencial. Entonces lo vamos a desarrollar un poco en lo que nos atañe, que es la danza. Exactamente. Y bueno, sobre el entendimiento que realmente es parte de una evolución, es una toma de decisiones. Y yo te voy a poner aquí el primer punto. Nuestra crisis cuando somos estudiantes de danza, nuestra crisis del síndrome del impostor, a veces que ya hemos hablado en otro episodio de esto, cuando nos sentimos lo suficientemente buenos, cuando tu compañero de al lado pues le sube más la pierna, gira más. ¿Cómo experimentamos este tema de crisis en el nivel? Y me encantó con la descripción con la que entraste. Es que eso quiere decir, cuando ya te despertó la curiosidad y sientes el lado de, es que algo estoy sintiendo que no me siento, algo no está bien aquí. Está empezando una crisis, que es, ¿por qué él gira y yo no? ¿Por qué él tiene piernas más largas? ¿Por qué tiene más flexibilidad? ¿Por qué lo escogieron? ¿Por qué está ella llegando tarde y no le dijeron nada? Porque entonces vienen todos esos cuestionamientos que
empieza dentro de ti una revolución porque vas a dar el siguiente paso, es decir, me estoy cuestionando esta crisis. El problema es que lo hacemos profundo y entonces nos cambia nuestro alrededor de, entonces quiere decir que yo lo estoy haciendo mal o me falta algo o no, ya no voy a ir o es que mamá o es que quiero hablarlo. ¿Sabes? Viene ese lado que se convierte ya en un caos cuando era simplemente un cambio. Pero fíjate, por eso se me hizo muy interesante la descripción de lo que significa y de dónde viene la palabra, porque como tal cual lo dices en crisis. A ver, tú no te sientes bien tomando una clase porque al lado tiene mejores condiciones que tú. Esa es una toma de decisiones que tú tienes que decir, mañana regreso y le sigo echando ganas y sigo... Ese mismo día la tocas y dices, ¿qué estás haciendo para mejorar tan rápido? Estaría increíble que dices, es que mejoró en... ¿Qué no estoy haciendo yo? Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Cuántas clases? ¿Cómo le hiciste? Ya te está dando la respuesta y tú te llevas la información, pero estamos en nuestra zona de confort muy fácil diciendo... Exactamente. Es que en víctima también. Zona de confort de... ¿Por qué fulanito sí? ¿Por qué yo no? Lo pasamos como maestros, como coreógrafos, como jueces y como lo dijiste en la descripción, nos juzgamos. Nos juzgamos. Hay un juicio, hay un elemento de juicio en una crisis donde realmente tenemos opción A, B o C. Totalmente. ¿No? Entonces, te están dando la respuesta. Si él pudo, yo puedo. Exactamente. ¿Y qué hizo? ¿Sabes? Entonces ahí de la mejor manera pues tienes que estar como estudiante y tienes que tomar la decisión o tomas el camino donde vas a tomar tus clases al 100 o no la tomas y te dedicas a otra cosa o lo haces de hobby, ¿no? Cambiarlo. Voy a este lado. La crisis laboral, la crisis económica de un bailarín. Exactamente. Y me río porque... Es que ahí viene ahí fíjate que ahora que empezamos con este podcast, nos los han pedido de por favor hablen de ese momento donde dices, me voy a dedicar a bailar en esta crisis existencial porque es laboral, es económica, no tenemos también dinero, social, porque sabes que hay tabús, hay mitos. Porque te dicen, te vas a morir de hambre. Entonces voy a este lado. No es la danza, no es la carrera profesional. Es que no tienes finanzas personales, no tienes finanzas básicas. Luego, es que no quedan audiciones. No es la danza en sí. Es porque no estás listo o algo te está faltando. Entonces, más bien, no es victimizarte ni echarle la culpa. A ver, hablemos de la crisis laboral. Tony, ¿tuviste crisis laborales en tu carrera como bailarín? Sí, y yo creo que como todos, a mí me pasó mucho de que cuando yo salgo del estudio, pues yo no sabía audicionar, como supongo que mucha gente. No, adquieres un callo, adquieres una experiencia y cada vez... Yo decía, de repente no me quedaba en nada y luego te quedas en un callback, luego en 2, luego en 3, pero de repente algo pasa que te hace clic con lo que la gente está buscando y constantemente lo puedes repetir. Entonces te quedas 1, 2, 3 veces y entonces ya entras en este rol de bailarines que trabajan, ¿no? Sí, total. A ti no te pasó igual más. Tengo esa no, pero aprendí, o sea, esa en específica no la tuve yo como crisis porque justo lo vi como ventanas, oportunidades. Lo que sí me daba cuenta era la crisis que veían los bailarines de por estar encerrados en el teatro 6 meses a 3, 4 años, dejaban de estar vigentes comercialmente y entonces era el típico de busca a fulanita, no porque está en el teatro. Y yo siempre tengo esos valores, siempre lo promuevo de busca a fulanita, no porque está en gira. Sí, pero no está en gira 24/7. Tú no sabes si a lo mejor sí está disponible para dar la clase hoy o para mañana el evento corporativo o para la sesión de fotos. Pregunta, escribe. Entonces, y porque yo les decía, es que no tomen decisiones por mí y siempre lo manifestaba. Y hoy con las redes sociales es más fácil. Sí, es más desde fácil. Ese lado, ¿no? Vi esa crisis existencial que también otra que vi mucho existencial, laboral, económico. Se gastaban todo. Recibían en 3 meses, estaban en gira 6 meses y recibían muy buena cantidad económica, pero no se la comían y la desperdiciaban. Deja de hablar mal de mí, porque pero tú ya la maduraste, porque tú la maduraste porque ahora ya no te gastas el dinero que ganaste ahorita. Más bien pagas todas las deudas que acumulaste en los años pasados. Entonces pero fíjate, si a mí alguien me hubiera dicho, si este podcast hubiera existido cuando yo era joven, el problema pasa esto. Ok, viene una crisis existencial de me voy a dedicar a esto y no tienes trabajo y te vas a morir de hambre y ya lo logras.
Lo que pasa es que empiezas a ganar mucho dinero, o bueno, empiezas a ganar dinero muy joven. Rápido, mucho dinero, rápido, porque si lo ves así es por un show de 3 minutos, claro, lo ensayaste 1 mes, 2 meses. O una puesta en escena que ensayas 3 meses, 1 mes y haces ya una temporada. Ya no tienes que volver a ensayar nuevas cosas de ese show, ¿no? Pero es, o sea, nada más llego, mi llamado, me maquillo, me peino, vestuario, caliento, doy la función y me voy. Si lo ves así, ganas dinero rapidísimo, que es la hora freelance, si lo ves así. Y exacto, pero ahí viene un tema, porque entonces a mí me pasaba, yo entré a un programa de televisión que se llamaba Siempre en Domingo hace 1000 años y yo tenía 18, si no, estaba muy chavito. Estabas muy niño. Y entonces todo mi dinero, claro, mis cuates eran, como le dicen, estudiambres, no tenían dinero. Bueno, yo invitaba los fines de semana en Acapulco porque yo no tenía el conocimiento de que estaba ganando bien ese lado, un tema cultural. Un tema cultural y financiero. Pero porque, a ver, no te eches la culpa tú, no la tuviste tú, porque ni en tu casa ni en la escuela has llegado al nivel de que nos enseñen finanzas personales. Exactamente. Sí. Y es un tema de los bailarines, la crisis económica, porque de repente tienes estas rachas donde estás en cualquier obra de teatro o estás con una cantante y entrando lana y luego vienen las vacas flacas, como todos los bailarines, y no tenemos para no hay una prevención, no hay una planeación, como lo hemos platicado ocasiones anteriores. Ahora, dentro de tu carrera, conforme ya estás, ya tienes un contrato. De entrada, es un contrato, es una negociación y se puede romper en cualquier momento. Exacto. Por varias situaciones. Una de ellas es se acabó la temporada y no hay presupuesto. Entra una crisis, por ahí dices, pero es que yo ya contemplaba para pagar todo esto o no me entrené en esto, no venía preparado para, luego otra crisis, que no nada más es a nivel profesional, pasa en cualquier etapa en lo que, como bailarín, como coreógrafo, como maestro, una lesión. Una lesión, exactamente. Como maestro dirías, pero no te lesionas. No, claro que sí. Posiblemente no fue dentro del salón de clase, fue afuera, un esguince de tobillo, que te pegaste fuerte de una fractura o alguna chalación en los ojos o alguna enfermedad como un catarro, un COVID que te imposibilitas a venir a dar clases, paras y eso no te lo van a pagar. Entonces, siempre hay crisis. Si lo ves desde ese lado, siempre hay puntos de quiebre que tú decides y lo ves como hay caos, que es bueno que haya caos porque el caos trae orden. Y viéndolo positivamente, la crisis es una reflexión, es un momento de decir, claro, lo vi venir desde esta manera. Sí, es una oportunidad. Eso no hay que verlo como... Exactamente, me gusta. No hay que ponerle la parte emocional. Negativa. Es una oportunidad de replantear, reevaluar, evolucionar de los beneficios que puede tener esta situación. Es totalmente, a ver, si lo ves así, yo diría que es una crisis, signo de igual, oportunidad. Es una oportunidad. Totalmente, no es una debilidad. Claro, es una oportunidad. Hay que saber prevenir o estar... Es que ahí viene todo. Sí, ¿no? Porque dices, este pavor que le tenemos los bailarines a lesionarnos, ¿no? Es de verdad que creo que es uno de los peores miedos, decir, híjole, me lastimo una porque rodilla. Dependes de tu cuerpo. Es como un diseñador gráfico que se le pare la computadora y a lo mejor los archivos están en la nube y se rescatan, pero tu máquina con lo que estás trabajando o el carro chocaste, tuviste un accidente y ya no lo puedes mover, es tu instrumento, es tu guía, es tu motor con lo que vas a poder caminar en tu carrera profesional. Nuestro cuerpo físico es nuestro instrumento de trabajo. Por eso una lesión. Instrumento. Sí, entonces hay que buscar precisamente como una oportunidad. Y dentro de lo que también nos estaban preguntando, nos decían, a mí me comentó una persona muy joven de cómo se colocaba como un maestro top en esta nueva moda que el bailarín actual. Unos bailaron, otros no, y otros se fueron a dar clases. Ese es otro tema muy interesante. ¿Qué pasa? Entonces empieza la crisis. O bailo, o soy ejecutante, o empiezo a entrenar para ser un maestro. Haz todo ya. Haz todo y todo tiene un proceso. Sí. Porque para un maestro no tiene otro entrenamiento que tomar clases, ¿no?
no es que vas a ir a mostrar una coreografía, vas a ir a enseñar, tienes que tener un entendimiento, educar. Es un tema coachar, de guiar. educación. Sí, lo veo. Pero tienes que hacer esto entre broma y broma. Haz todo. Sí, a ver, viene este lado. Si sabes que puedes entrar en crisis muy fácil, ten plan ABC, no todos los huevos en una sola canasta. Entonces, pero tienes que ser consciente de bailo, ejecuto. Y empiezo a dar clases sabiendo que no soy maestro todavía, pero me estoy preparando para lo mismo, para ser coreógrafo, para ser juez. Puedes hacer todas las dimensiones y cada una de esas dimensiones en la industria de la danza tiene sus propias crisis. Claro. Vienen hasta en el mismo trabajo. Ya lograste el trabajo y resulta que pues que la productora es una tirana, ¿no? O política. Ajá. Vas para afuera y vas para adentro. O no cumpliste con un papel. Ese es otro tema. Ajá. La crisis de es que me están pidiendo factura y entran en una crisis, pero es que no sabías, es obvio. Es que no tengo mi currículum actualizado, no me voy a quedar con el trabajo y entran en una pequeña crisis existencial, pero es por lo que dijimos. Hay una oportunidad ahí. Ajá. Tu oportunidad es ponte al día, regúlate y ten todos tus documentos en orden. Sí, entonces realmente no es una tragedia, no hay que tener una... Al contrario, es una oportunidad. Es una oportunidad y se puede prevenir. O sea, estamos hablando todos estos temas que estamos hablando como bailarines que ejecutamos y que luego tenemos clases. Todo se puede prevenir y es una oportunidad. O sea, no hay que verlo. O sea, hay que pensarlo, hay que analizarlo y hay que poner un poco de frialdad al tema, ¿no? Y respira, paciencia y haz acción. Fortalécete desde ese lado. ¿Una crisis es buena, Tony? Ahí les van unas notas, unos bullets, ideas de lo bueno que puede venir una crisis. Entonces, digamos que en un momento de oportunidad, pues sí te sales de tu zona de confort. Totalmente. Eso es importantísimo porque yo se los puedo comentar que no te das cuenta cuando estás en tu zona de confort. O sea, pareciera que estás cómodo, que has logrado cierto prestigio. Que estás estable. Pareciera. Hasta sientes tranquilidad, dices, por fin tengo estabilidad. Ajá. Ahí viene la crisis. Ahí viene la crisis. Totalmente. Porque piensa en el agua. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? En ese momento... Se pudre. Si no se mueve, se pudre. Ahí está. Es que tienen que pensar. Entonces, cuando tú pienses que estoy estable, estoy cómodo, ya estoy bien. Por ahí viene una crisis. Ahí viene y si no, búscala. Claro. Porque si no te vas a quedar ahí y entonces pues... Y si caes muy fácil en el victimismo pues ya me voy a salir de esto. Por eso hay muchos bailarines, sobre todo amateurs, entre los 16, 19 años que deciden ya no bailar. Porque es que fue muy difícil, no me escogieron, no quedé, no ganaba, nunca me vieron. Es que entraste en una crisis y no viste la oportunidad que había. Pues llegó alguien con la misma crisis que tú que vio oportunidad y se hace el embudo en esta carrera, como en cualquier... A ver, en la vida es así. Sí. ¿Cómo es esta frase? Tú que eres más sabio que yo de el último... Vemos. Ok, vemos de lo sabio. No, pues. El último... El último... El que no, bueno, una es el que persevera alcanza, que ese es ese lado. Tienes una crisis, persevera alcanza, pero vale. Ok, estamos igual. Okay. Olvídalo. Lo escribimos aquí abajo. Vale, ahí pájaro en mano que siento volar. Okay. Pero bueno, en la descripción de lo que quería era si no ves por ti mismo y sales adelante, nadie va a ver por ti mismo y te puedes quedar atrás. Totalmente. Por una falta de crítica a ti mismo, de decir crítica crisis. ¿Es crítico lo que tengo? Me estoy autocriticando, traigo una crisis. ¿Qué tengo que hacer? Moverme, salirme de mi zona de confort y buscar el siguiente paso. Sí, y además estamos hablando de que rompes tu sistema de creencias. Creas nuevas ideas. Te hace exactamente ese punto de como estás buscando cómo salir de esa crisis, te haces creativo, te pones original, investigas más, por lo tanto te abre tu círculo de creencias, te impulsa, te hace y tienes que ser valiente y arriesgarte en cualquier etapa, en cualquier dimensión. Y cuando digo dimensión, bueno, en cualquier rol, mamá, papá, coreógrafo, maestro, director.
está bien buscar esta estabilidad y sabes que ya llegaste a esa montaña, pero hay que bajar y nos toca subir otra, ¿sabes? Sí, exactamente. Hay que verlo como un valle, ¿no? Bajas a un pico de comodidad y luego viene algo y te mueve y la vida es así, ¿no? Totalmente. Y por ejemplo, también te ayuda, te impulsa. No sé si te ha pasado, ¿no? De que de repente dices, ¿por qué este se quedó y yo no en esta audición? Pero yo en la próxima, o yo voy a ser mejor, y entonces te lanzas a tomar más clases. Era un tema que quería compartir contigo, que era no sé si te pasó a ti, pero las crisis que yo he tenido en la industria de la danza y también en la parte artística, viéndolo desde el arte, porque, a ver, una de las crisis más fuertes que tuve, no encontraba mi propio estilo de movimiento. Lo viví como en la carrera cuando estudié diseño gráfico. Hacía copy-paste y no me gustaban mis diseños. Hasta que con el paso de la práctica y empecé a observar qué pasaba fuera en el diseño, cuáles eran las tendencias, pero también el pasado. Los libros te dicen cuáles han sido las corrientes artísticas, por qué existen, pero empiezas a encontrar tu identidad. Me pasó exactamente lo mismo. Como bailarín, como coreógrafo, encontrar mi propia identidad y mi propio estilo coreográfico. También abro paréntesis, sabiendo que en el mundo de las competencias, cuando coreógrafo de competencias, ¿qué buscan ahí? ¿Qué quieren ahí? Les monto eso. También te puedo dar lo que está pidiendo el cliente. A nivel profesional, cuando el productor, el cliente, el artista te pide, no, yo veía más esto y te rompe todo, que eso a mí me lo forjó el diseño gráfico, porque ahí aprendí que es por qué hiciste este gráfico, por qué decidiste esta edición, por qué pusiste esta música, porque me gustó, reprobado. El diseño, la danza como ejecutante, lo que ve el público, como coreógrafo entregar un producto, no es lo que te gusta, es lo que funciona. Es funcional y es lo que el target te está pidiendo, lo que tu consumidor te está pidiendo. Si lo ves desde ese lado, estás en crisis porque es que no me quedé con el trabajo. Bueno, ponte a investigar. ¿Sabes? Claro, entonces, encontrar, pero eso es lo padre, que justo te hace buscar ser más creativo, por lo tanto te abre otra parte de tu carrera. Te empiezas a salir de tu propia zona de confort y sin querer queriendo, vamos a pensar que fue un impacto, una bomba es la crisis, impacto en ti. ¿Qué tanto va a resonar alrededor? Exactamente. Se pudo quedar ahí, se contuvo, pero si hubo impacto a tu alrededor y creció, va a mover un chorro de entonces vas a llegar a más personas, vas a llegar a más contenido, vas a mejorar, vas a crecer y va a venir otra crisis y va a venir otra crisis. A ver, te pregunto, es la típica, la crisis de la edad. La crisis de la edad. Oye, pero yo tengo una buenísima del laboral, porque yo estuve muchísimos años en un estudio competitivo y yo cuando salí tuve una crisis fuertísima. Claro. O sea, a ver, pero te pregunto, cuando dices muchísimo, porque sí tiene que ver, el impacto fue mayor porque la profundidad de ese impacto fue mayor. ¿Cuántos años fueron ahí? 17. No, pues por eso hubo un duelo. Un duelo muy fuerte. Sí. Nunca me di cuenta el prestigio que yo había generado ahí metido. O sea, yo estaba metido así en un submarino y cuando decido salir por muchas circunstancias y salgo a la luz, me doy cuenta que había logrado un prestigio de tantos años con alumnas, con coreografías. Claro, a lo mejor no era tu marca personal, tu nombre, pero como había resonado el impacto en tanta artísticamente, técnicamente, coreográficamente, mental y emocionalmente. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta de sales y dices, hay un nuevo mundo? Este es un mundo real, pero aquí encajó perfecto. No, muy rápido. Cuando yo salgo de ese que dije, y ahora me voy a morir de hambre, ya saben los bailarines, me voy a morir de hambre. Te criticaste. Y yo ya voy a trabajar en Zara, vendiendo ropa, como todos mis compañeros. No, tú eres de los que gasta en ropa, no que venda ropa. Y de repente me empiezan a llamar bueno, pues tú para TDR y clases y más clases y en provincia. Y dije, nunca me di cuenta por estar en mi zona de confort que yo había generado un prestigio 100%. Externo. 100%. Entonces, qué importante, y digo ahora, es que qué error hubiera sido no mover mi mundo de esa manera. Y como decía, me acuerdo, un filósofo, un escritor, para renacer hay que romper un mundo.
O sea, para rehacer tienes que romper todo para... Es la disrupción. Justo antes del renacimiento viene una disrupción. Y la disrupción viene por una revolución. Que la revolución viene por la evolución. Evolucionas, revolucionas, haces la disrupción y renaces. Oye, quiero dar así una serie de herramientas. Pues sí. Ajá. O no sé qué voy a dar. Pero por ejemplo, papá, mamá, si tienes una crisis económica en tu familia, tienes que tomar en cuenta que a lo mejor la danza, si es un after school, es un hobby, bájale ahí para que no sacrifiques ese lado. Pero si es el ingreso económico de tu familia, la danza, porque es una beca de universidad, porque tú, mamá, papá, eres bailarín y justo con eso mantienes, ahí te tienes que replantear la planeación previa que hay y cómo ahorrar. Y viene este lado, la crisis económica de un bailarín, te doy este tema. Ya lo habíamos hablado en otro episodio, pero lo voy a poner otra vez. Le pusiste ya cuánto cuesta tu hora como bailarín, como maestro, como coreógrafo, porque todos esos puntos, cuando los estás planeado y lo tienes, evitas crisis. La crisis de tu cuerpo. Para evitar tu cuerpo, te tienes que seguir moviendo y seguir entrenando. Y si sabes que empiezas a sentir algo raro en tu cuerpo porque estás extra entrenado, va a venir una crisis. Si estás sobrecargado, va a venir una crisis, pero también va a venir una crisis mental, un burnout. Bailarines de competencia, antes de subirse a escenario, hicieron inteligencia emocional, están haciendo mindsets previos, tienen apoyos y expertos que te coachan mentalmente, físicamente, emocionalmente. Papá, mamá, ¿hasta dónde te metes en las crisis de tus hijos? Porque las tienen que vivir. Les sanas, les tratas de salvar o les quieres evitar esas crisis, y no, necesitamos buscar que las crisis sucedan para pasar al siguiente nivel. Sí, hay que buscarlas. Hay que mover, ¿no? Y además, bailarines, y nos movemos con las emociones, no podemos estar estáticos y nos movemos, de hecho, totalmente con el cuerpo. Entonces, tenemos que mover circunstancias, emociones, pregúntense, cuestionen. Desarrolla tu propio criterio para tomar tu decisión y ser valiente, que eso es lo que da la crisis, ser valiente. O sea, es como dicen, ¿no? Es que me da miedo ser bailarín, pues hazlo con miedo. Es que me da miedo viajar, pues hazlo con miedo, porque lo tienes que hacer. Y vida es una, ¿no? Sí. Entonces, en este tema, si hablamos de herramientas, pues, a ver, yo te puedo recomendar, una herramienta podría ser investigar el tema. Si el tema es que me voy a morir de hambre como bailarín, ok, contacta bailarines que no se han muerto de hambre, que son la mayoría. Bueno, ¿cómo crees? No, es cierto. El 80%. Que son todos, ¿no? Pues sí, la verdad que digas, se murió de hambre. Yo no sé de dónde salió esa frase de te vas a morir de hambre. Yo no sé dónde salió cuando eres artista. Habría que investigar, pero investiga, ¿no? Seguramente hay arquitectos licenciados que les va bien y les va mal, como en todo en la vida. Total. Entonces, busca maestros, busca compañeros, pregunta cómo lo hiciste, cómo evolucionaste, cómo te organizaste económicamente, porque lo que sí creo es que un bailarín tiene que tener un sistema de finanzas muy diferente a un godín. Porque no vas a recibir tu es un freelance. Es un freelance. Sí, tienes que investigar las finanzas del freelance. Muy fuertes. Como el freelance. Bueno, como el freelance. Lo hablo desde el lado del diseño gráfico, que fue lo que estudié y fue de lo que vimos en administración para diseño gráfico. Si vas a ser freelance, tú mismo te pones tu agenda y tú mismo te llevas tus propios picos y tienes que saber cuándo parar y cuándo no parar. Lo mismo puede ser un doctor, un dentista que es freelance, decide, no se va a quedar esperando a que llegue el... No. Pero es otro entendimiento de finanzas, ¿no? Totalmente. Sí, es un hecho. Sí, es un hecho. El del baile viene desde ahí. Y una herramienta que yo puedo dar es también que no te hagas la víctima. Ajá. Porque a todos nos pasan crisis todo el tiempo y te tienes que cuestionar, a ver, ¿mi situación es de vida o muerte? No. ¿Es terrenal? ¿Es banal? ¿O es existencial? Estoy viviendo esto y le echo la culpa de ¿por qué me está pasando a mí? El otro día nos reíamos de ¿por qué me pasa a mí? Todo me pasa a mí, ¿no? Pero te está pasando a ti porque tienes que cambiar, tienes que evolucionar. Y respira, apóyate, escribe, lee, investiga, que esa es la ideal, es aceptar que estás en crisis y de ahí investiga y salte adelante, no hay de otra. Y hay muchas herramientas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la escuela había un
En el TEC había una materia que se llamaba Desarrollo de las habilidades del pensamiento y te decían, busca lo positivo, lo negativo y lo interesante de tal suceso. O sea, bájalo en columnas. Sí. Y ve lo que tiene bueno, lo que tiene malo, lo que te suma, lo que no, y haz un análisis. O sea, Claro, es una parte. Si ya lo viviste, Tony, y lo voy, esas mismas, ahora ponle un medidor, termómetro. Lo hablábamos. Estás en verde, pasas a amarillo, pasas a naranja, rojo y ya así sangre. Si ya has vivido esas, tú mantén tu propia aguja desde donde quieres estar, sabiendo que se acerca una crisis desde ese lado, ¿no? Y otra cosa, fíjate, otra herramienta que se me hace muy buena, que también como bailarines, es plantearte objetivos. Sí. Cuando tienes misión meta clara. Exacto, porque dices, híjole, llevo aquí 10 años dando clase en esta escuela. ¿Me veo dentro de otros 5, 10, 15 años o ya tengo que buscar otra opción? Y como bailarín también, me veo haciendo ese high kick, ese gran Batman, otros 10 años, no me veo ahí. Exactamente. ¿Sabes? Sí, entonces, y sobre de eso, pues haz un plan, una proyección de lo que totalmente tú puedes avanzar. Pues, lo veo como reflexión. La crisis, te la pregunto, la reflexión. ¿La crisis es buena o mala? Buena. Buenísimo. Ya buenísima. Esta es la reflexión de hoy. No hay que quitarle la connotación negativa. Oportunidad. Es una oportunidad. Siempre ayuda. Sé muy listo. Quítale la emoción. Y este es un episodio donde la crisis es algo positivo. Totalmente. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Esto fue nuestro podcast Todo es Danza. Déjanos tus comentarios, como siempre estamos abiertos. Llénanos de preguntas, cuestiónanos. Dinos qué crisis has vivido y te comunicamos con expertos. Te dejamos respuestas o hablamos de algún otro tema en los siguientes episodios. Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube Danzofrenia. Dale like. Y te leemos. Dale like. No, dale like para arriba. Ok. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye bye.